Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí una vez más para mostrarles un nuevo método de ordenamiento, el ordenamiento Radix. No, Radix no, Radix con X. Este ordenamiento ordena positivos por defecto, pero podrías programarlo para que ordene negativos y decimales también. Sin embargo, sería un poco más complicado. Pero ¿qué vamos a hacer en este ordenamiento? Vamos a evaluar cada uno de los dígitos de nuestros elementos de nuestro vector e ir pasándolos del vector hacia una matriz y de la matriz hacia un vector, de tal manera que en cada iteración se ordene de menor a mayor de acuerdo a las unidades, a las decenas o a las centenas y así sucesivamente. Este ordenamiento va a seguir el principio común que nosotros hacemos cuando comparamos un elemento si es mayor que otro. Miramos las unidades, luego las decenas, luego las centenas y así sucesivamente hasta darnos cuenta de que un elemento es mayor o otro, y así vamos a ir ordenando con este algoritmo de ordenamiento Radix. Veamos entonces un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos un ejemplo de un vector de 5 elementos. Vamos a ordenar este vector y vamos a crear una matriz de 10 por n. Este 10 es fijo siempre. En el ordenamiento Radix vas a crear un 10 y el n me va a indicar el número de elementos que va a tener nuestro vector que vamos a querer ordenar, nada más. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es hallar el máximo elemento, o sea el elemento máximo de nuestro vector. Luego vamos a hallar el número de dígitos que tiene ese elemento máximo, porque este número de dígitos también va a ser el número de iteraciones que va a ser nuestro algoritmo. Vamos a ir pasando los elementos de mi vector a la matriz y los elementos de mi matriz hacia el vector. Nada más, eso es lo único que vamos a hacer. Y vamos a ver que así nomás se va a ordenar nuestro vector de menor a mayor, evaluando siempre en cada una de las iteraciones o las unidades o las decenas o las centenas y así sucesivamente. Veamos un ejemplo del ordenamiento Radix. Lo primero que tenemos que realizar es calcular el máximo valor de entre todos mis elementos. En este caso nuestro máximo valor es el elemento 5993. Luego procedemos a calcular los dígitos de este máximo elemento, debido a que estos dígitos me van a indicar el número de iteraciones que va a ser nuestro bucle. En programación sería de la siguiente manera. Necesitamos crear además un vector que le vamos a llamar C y va a ser de tamaño 10 para los dígitos del 0 al 9. Luego necesitamos crear una matriz dinámica con 10 filas y n columnas, donde n es el número de elementos de mi vector que deseamos ordenar. Luego de esto entonces procedemos a hacer lo que habíamos dicho antes. Calculamos el máximo valor, sus cifras y creamos un bucle que desarrolla esa cantidad de iteraciones. En este while haremos dos cosas. 1. Pasar los elementos del vector a la matriz y viceversa. Primero desarrollaremos un for para pasar los elementos del vector a la matriz. Este for va a recorrer cada uno de los elementos del vector y de acuerdo a un dígito va a ir colocando cada uno de estos elementos en la matriz. Entonces en la primera iteración, cuando p es igual a 0, vamos a analizar las unidades de cada elemento. En la siguiente iteración, cuando p es igual a 1, vamos a analizar las decenas. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última iteración, de tal manera que mi bucle realice esa cantidad de cifras del máximo de iteraciones. ¿Pero qué vamos a hacer con cada una de estas cifras? ¿Y cómo calculamos este dígito? Para el primer caso, cuando p es igual a 0, como este dígito va a ser las unidades de mi vector, vamos a usar el siguiente código que vemos ahí. Por ejemplo, para el primer elemento, este dígito sería igual a dividir ese elemento entre 10 elevado a la 0, y daría como resultado 2. Y al sacarle su residuo entre 10 nos daría la unidad de ese número, o sea que también sería 2. Luego, para el elemento de valor 10, de la misma manera, al dividir 10 entre 10 a la 0 y sacarle su residuo nos daría 10, es decir, la unidad de ese número. De la misma forma, para 5993, al dividirlo entre 10 a la 0 y sacarle su residuo entre 10, me daría 3, que sería su unidad. Ahora, este dígito me va a indicar la fila de la matriz en la cual yo voy a colocar este elemento. Y el otro vector que vemos ahí, que habíamos creado antes, el C, nos va a indicar la columna donde yo lo voy a poner. Esto solo va a servir para que yo coloque de izquierda a derecha cada elemento en esa columna sin que se repita. Por esto, cada vez que coloque un número en esa respectiva columna, voy a aumentar en 1 el valor de ese elemento C dígito, para que lo vaya colocando un costado a la derecha. Entonces vemos que para el primer elemento el dígito 2 sale 2, por lo tanto lo ubico en la fila 2 y la columna 0, porque en la matriz C2 es igual a 0 y se aumenta en 1. Y así de la misma forma para los demás elementos. Para el 10, cuya unidad es 0, va a ir en la fila 0 y se le va a aumentar 1. Para el 5993, cuya unidad es 3, se lo coloca en la fila 3 y se aumenta en 1. Para el 44, cuya unidad es 4, se coloca en la fila 4 y se le aumenta en 1. Para el 7, cuya unidad es 7, se lo coloca en la fila 7 y se aumenta en 1. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a pasar estos elementos que se han organizado de acuerdo a sus unidades de la matriz al vector, de tal manera que se ordene de menor a mayor
de acuerdo a sus unidades, pero ahora en el vector original. Primero colocamos el 10 y hacemos 0 a c dígito. Luego el 2 y lo hacemos 0 también. El 5993 y hacemos 0. Luego el 44 y hacemos 0. Finalmente el 7 y hacemos 0 su c dígito. Vemos ahora que ese vector c está como el principio, pero la matriz se ha quedado con esos números. Sin embargo, esto no importa porque el doble for que hacemos para pasar de la matriz al vector solo lo hace con referencia al vector c, que indica hasta qué columna va a ir y qué fila es diferente de 0. Luego, al aumentar el p en 1, analizamos las decenas y lo ordenamos de acuerdo a esas decenas de la misma manera. Movemos los elementos del vector a la matriz. Primero el 10 a la fila 1 y se aumenta en 1. El 2 a la fila 0 y se aumenta en 1. Luego el 5993 a la fila 9 y se aumenta en 1. El 44 a la fila 4 y se aumenta en 1. Y finalmente el elemento 7 a la fila 0, pero se aumenta en 2 porque ya había un elemento antes ahí. Pasamos estos elementos al vector ordenados por decenas. Primero el elemento 2, luego el elemento 7, luego el elemento 10, después el 44 y finalmente el 5993. Y va a seguir así ordenando cada vez pasando del vector a la matriz y de la matriz al vector hasta que ese p sea menor que el cifras máximo. Pero vemos que ya se ha ordenado correctamente y así es como se opera con el ordenamiento radix. Vamos a ejecutar el programa para ver si es cierto. Ejecutamos y como vemos el vector se ordena de menor a mayor. Este ordenamiento lo que hace es analizar cada una de las unidades, las decenas, las centenas y así hasta la cantidad de máximo de número de dígitos que tiene el elemento máximo. Vemos aquí el vector ordenado. Ya sería prácticamente todo el ordenamiento radix.